Conciencia. Hasta hace bien poco, filósofos y científicos creían que el ser humano venía al mundo como una tabla rasa, una hoja en blanco donde la personalidad era moldeada básicamente por la cultura. En los últimos años, los investigadores están descubriendo que muchos de nuestros comportamientos tienen una base biológica, así que podríamos estar más determinados por la genética de lo que pensábamos. Conciencia. Esta es la historia de una pregunta en constante búsqueda de respuesta. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Desde los albores de su existencia, nuestra especie ha recurrido a mitos, religiones y sistemas filosóficos para contestarla. De Platón a Descartes, pasando por el cristianismo, el alma, la mente, la fuente de nuestra humanidad queda separada del cuerpo. Hasta que en 1871 Darwin planteó que nuestra especie había surgido de manera similar a cualquier otra. Nuestro cerebro, y por tanto nuestra conciencia, son fruto de la evolución. Culmina la revolución copernicana, ¿no?, que nos sacó a la Tierra del centro del universo. Darwin hizo algo parecido con nuestra especie. Dejamos de ser una especie creada a imagen y semejanza de Dios y nos hemos convertido en un animal más. Pero, sin pretenderlo, Darwin había abierto la caja de Pandora. Se asoció la idea de naturaleza con la capacidad para justificar o legitimar las desigualdades, ¿no? A principios del siglo XX tampoco le ayudó los movimientos eugenésicos de intentos de mejorar la raza, ¿no?, que alcanzaron probablemente la mayor ignominia cuando aparece el nazismo. Las atrocidades cometidas por el nazismo en nombre de la superioridad racial supusieron un mazazo para el estudio del comportamiento humano desde un punto de vista biológico. La idea de una naturaleza humana fue expulsada, ¿no?, de la reflexión sobre el ser humano. Como si la determinación genética a efectos prácticos no contase. El hombre es un animal cultural y la cultura de alguna manera es capaz de modelar al hombre como si fuese una auténtica tabla rasa. Esto solo empezó a cambiar cuando se empieza a estudiar el comportamiento animal, el altruismo, por ejemplo, en los insectos sociales. El sacrificio de las hormigas obreras choca con la lucha por la supervivencia darwinista. En 1975, Edward Wilson removería los cimientos de la teoría de la evolución con su libro Sociobiología. Nuestra socialidad está en continuidad con la de otras especies. El funcionamiento de nuestro cerebro está también en una continuidad con el resto de los organismos. El altruismo podría estar escrito en los genes de las especies sociales como las abejas o las termitas, pero también de la nuestra. De la misma manera que una hormiga obrera sacrifica su propia descendencia en favor de su reina, el ser humano es altruista para proteger al grupo social. Él considera que si existen culturas diferentes, eso tiene que obedecer a diferencias, no tanto en los genes, sino en esto que él llama reglas epigenéticas de desarrollo, que nos predisponen a escoger determinados rasgos preferentemente que otros. Podría ser, pero no es razonable. Que las diferencias genéticas entre poblaciones sean la causa de diferencias culturales no lo defiende prácticamente nadie. Pero algunas de sus ideas serían recogidas en los 90 por la psicología evolucionista. En ese campo destaca este libro de Pinker, ¿no?, la tabla rasa. My name is Steve Pinker. Pinker defiende que el cerebro humano ha evolucionado para resolver problemas concretos. La elección de pareja, el cuidado parental y la cooperación, pero también el egoísmo, la desconfianza o la agresividad serían rasgos innatos. Lo que se niega a Pinker, y en eso comparto totalmente su opinión, es la idea de que podemos ser cualquier cosa. Genéticamente tenemos una serie, digamos, de sesgos que condicionan el desarrollo, y eso es compatible
con la diversidad cultural que conocemos. Y ese es el problema. ¿Cómo es posible que si tenemos una naturaleza común, que seamos tan distintos a nivel cultural? Esa sería la gran pregunta que tampoco Pinker ahí contesta. Y aquí aparecen Peter Richardson y Robert Boyd, que defienden un modelo de herencia dual. Definen que los seres humanos tenemos dos sistemas de herencia, uno genético y uno cultural, y que ambos sistemas coevolucionan, tienen puntos en común. Por ejemplo, desde la aparición de la ganadería, el ser humano desarrolló la tolerancia a la lactosa en adultos. En menos de 10.000 años, la cultura ha cambiado nuestro cuerpo. Pero, ¿qué tendencias innatas ayudan a entender la diversidad cultural? Uno de ellos es la tendencia a hacer aquello que es más común. Eso permite fijar determinados rasgos en una cultura y que en otras se fijen otros. Otro rasgo sería lo que ellos llaman el prestigio, la tendencia a imitar aquello que hacen otros seres humanos que tienen éxito. Es decir, son nuestros genes los que nos predisponen a imitar al mejor cazador de la tribu o a dejarnos melena como los Beatles. Los hermanos Castro Nogueira han ido más allá. Estos investigadores españoles aseguran haber identificado el rasgo que nos separa del resto de los animales. Es la enseñanza que los padres hacen sobre sus hijos, en su comportamiento, que luego se puede extender entre individuos de una misma generación. Las madres chimpancés pueden partir algo delante de las crías, pero no orientan las acciones de las crías. La aparición de esa capacidad está construida sobre una capacidad previa, que es la de juzgar las acciones o los comportamientos de los demás. Esto que estás haciendo está bien o no está bien. Y para eso hacen falta la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de pensar qué haría yo. Bueno, eso es extraordinariamente complejo y permite entender por qué los seres humanos tenemos siempre una perspectiva de la realidad que incluye la idea de lo bueno, de lo malo, de lo bello, de lo feo, de lo verdadero, de lo falso. Poseer las cualidades innatas para desarrollar un proceso de aprendizaje en el cual el mundo queda inmediatamente cargado de valores. Sin esa circunstancia sería difícil de entender el mundo cultural humano.